Estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todos, Super TV. Nos place sobremanera contar con la presencia, aunque virtual, el saludo afectivo, el cariño siempre se mantiene. Es el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES que gentilmente nos concede esta conversación para toda República Dominicana y allende los mares hasta donde llega nuestra plataforma digital. Víctor Ito Bisonó Ace está con nosotros, a quien saludamos diferentemente. Buenos días, Ito. Muy buenos días, un placer para mí estar con ustedes y a través de ustedes con toda la región norte del país, de mi ciudad de Santiago también. Así es. Ahí. Lo primero es hacer un balance de este primer año de gestión, Ito, que la población siempre está esperando, el que se valore, el que puedan los ministros, los funcionarios, hablarle a la población de qué se ha hecho, qué no se pudo hacer. Bueno, lo primero es que hemos cumplido ayer un año y quiero agradecerle al presidente Abinader la confianza que ha puesto sobre nuestros hombros y la responsabilidad a la vez. Un año muy difícil, yo creo sin lugar a duda que ningún gobierno en la República Dominicana, quizás salvo aquellos que tuvieron la responsabilidad después de la revolución de dirigir o asumir un Estado como el que encontramos nosotros. Lo digo primero por la situación de la pandemia mundial, una situación que arrastra no solamente temas de salud, que es lo más preciado, la vida es lo más preciado, sino que eso conlleva a situaciones económicas que no dependen de ningún país ni de ninguna región, con situaciones aún más inesperadas como son las diferentes olas de rebote del COVID. Y eso es una condición bien incómoda para cualquier país. Nosotros en ese sentido le podemos decir, sin entrar en detalles politiqueros, ¿verdad?, populistas, que la República Dominicana ha tenido la fortuna de tener un presidente como Luis Abinader, economista, con un gabinete equilibrado, un gabinete que él mismo día a día ha dado muestra y fe de estar trabajando en la calle sin descanso. Ayer mismo estábamos en Palacio trabajando en mesa de revisión de costos y que hemos sorteado cada una de las vicisitudes que ha impactado la República Dominicana. COVID, alza de los commodities internacionales, las vaguadas que han entrado, ahora la presencia de la fiebre porcina, que nadie podía esperársela, y además de eso, las arcas del Estado, ¿cómo las encontramos? Entonces, definitivamente el balance es muy positivo para el país. Y quiero cerrar diciéndole a ustedes y a los amigos que nos están oyendo que sencillamente se sienten un minuto y hagan la comparación con los otros países del mundo. Compare la situación con Chile, con Perú, con Argentina, con Colombia, que son países más estables de la región. Compárela con los mismos Estados Unidos o con Europa y verán que aquí hay estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad y no solamente estabilidad, el ejemplo con la vacunación que se ha hecho en República Dominicana, donde somos admirados por el mundo entero, porque llevamos más de un 70% con la vacuna en los dominicanos, y ni hablar de la tercera vacuna, que ya en otros países comienzan apenas a ponerla, ya nosotros vamos encaminados en ello. Ito, la realidad, ustedes que manejan el tema del comercio, pero también manejan el tema de las MIPYMES, el diagnóstico que tienen ustedes con relación, tuvimos la economía cerrada, se ha ido aperturando lentamente, y entonces, ¿qué ha ido pasando con este tema? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Cuál es la realidad actual de las medianas, pequeñas y hasta las grandes empresas en República Dominicana que han tenido que sortear todo eso que habías dicho, commodities caros,
economías limitadas, los mercados, muchos en situaciones difíciles. ¿Cuál es la realidad y hacia dónde iremos con nuestras empresas de todos los niveles para no clasificarlas? Fíjense, por eso le digo, como cerré la pregunta anterior, tendríamos nosotros que compararnos con otras economías para saber cómo lo hemos manejado. Por ejemplo, recuerdo meses atrás que el presidente nos convoca a recibir a los ingenieros de Santiago, a Coprovince de Santiago, y hablar con ellos, porque esa es otra situación que hay que evaluar en la República Dominicana. Por primera vez tenemos un presidente y los ministros que tenemos los despachos abiertos y que mediante la agenda lo permita, vamos recibiendo a todo el mundo y conversando con ellos, oyendo la problemática y buscando soluciones en conjunto. Bueno, pues llegan los ingenieros y nos hablan de los materiales y la salsa de los materiales. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la madera no paga impuestos en el ingreso en la República Dominicana. En un momento entraban 10 millones de pies cuadrados de madera, pero en ese momento solamente estaban entrando 1,5 millones. O sea, había una escasez de 8,5 millones de pies de manera mensual. ¿Y qué pasaba? Bueno, que no había donde comprarlo, que no había en el mundo, que los aserraderos estaban cerrados, que no la comercializaban. Y si la comercializaban, se la vendían a las personas que tenían relación de años con comprando madera, ¿verdad? Y eso es algo que República Dominicana no lo controla. Es lo mismo, por ejemplo, cuando el trigo subió ayer y antes de ayer, la semana pasada, a precios que rompe récord de nuevo, lo más alto de la historia. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la producción ha sido poca y no de muy buena calidad. Y cuando dan los resúmenes económicos, entonces las alzas proyectan encarecimiento del producto. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno? Buscar paliativos, buscar la manera de acompañar económicamente a los productores. El caso del pan. El pan de 5, sobao y de agua pequeño está en el mercado sin hacerle daño a los pequeños productores. Por el contrario, acompañándolo. Se destinaron fondos a través de los molinos. Por ejemplo, puedo mencionar el molino Bosel en Santiago, que nos acompañó y se le dio un acompañamiento, un subsidio, como se llamaba tradicionalmente, a los pequeños productores, para las pymes, para que abrieran en los barrios, para que aquellos que no tenían ese capital o un ahorro no cerraran, sino que se pudieran mantener. Ahora lo pasamos a Inespre, y en Inespre va a haber en los mercados populares. ¿Acompañado de quién? De la misma asociación, en conversación con la UNP, lo más abajo. Y le pongo ese ejemplo porque así lo hemos hecho con cada uno de los productos. Ahora vuelvo y le digo, referencias. Si buscamos los datos del Banco Central, vemos que la construcción, el comercio, la manufactura, los servicios, la zona franca, han tenido un crecimiento como nunca antes en la historia de la República Dominicana. Y que a pesar de que hay productos que sin lugar a dudas han subido, no hay escasez. No se ha parado la economía de República Dominicana de crecer. Y con aquellas empresas, Hito, o pequeñas empresas que todavía no han podido abrir sus puertas, hemos visto que a través de los bancos comerciales se ha inyectado dinero, pero muchas veces esto lo acaparan y lo concentran las grandes empresas y los pequeños se quedan guisando, oliendo donde guisan, como dice una expresión popular. Bueno, parece que perdimos la comunicación, se frizó, él está ahí. No, está ahí. Está ahí. Creo que está ahí. Hay que esperar que esté en un sitio donde haya mejor señal. Sí. Es que voy caminando todos los martes. Sí. Así. Tenemos una ruta industrial y visitamos diferentes empresas
y hoy más estamos camino a una de esas visitas. Bueno, Me parece que hubo algo ahí con la señal. Con la señal. Sin lugar a duda hay muchas cosas que hay que felicitar al gobierno con relación al asunto del manejo, porque hay gente que se han atrevido en lo que yo ahorita decía, de este proceso de oposición alocada y defensa alocada, de que manejar un país, mucha gente a veces se le olvida la realidad de la situación en el cual nosotros estamos viviendo en medio de una pandemia, un gobierno que recibe un país prácticamente cerrado económicamente y todas estas cosas. Pero vamos a ir a la publicidad para que ver cómo enlazamos nueva vez con el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, Víctor Ito Bisonó. Vamos nosotros a la publicidad para entonces hacer los ajustes necesarios y continuar con este conversatorio que cada mañana nosotros tenemos aquí en el café de Diario 55. Publicidad, ahí está Ito. ¿Nos escuchas bien, Ito? Sí, perfectamente. Este es el único país que cuando llueve se nubla, se cae el internet y pierde calidad, pero aquí estamos. Frante tenía una pregunta que no sé si la llegaste a escuchar. Sí, la escuché. Y primero le pido excusa porque cada martes voy a una ruta industrial a visitar diferentes tipos de industria. Hoy martes voy camino a una industria cinematográfica a tener esa visita y por eso estoy en el vehículo. Oí la pregunta con respecto al apoyo financiero a las pymes. Hay una parte, y desde que llegamos al ministerio nos ocupamos de ello, de relanzar las pymes en República Dominicana. Es el tejido mayor realmente que hay en cualquier país. Lamentablemente, muchos informales y muchos sin acceso a financiamiento por la misma informalidad o por la situación que hay al no tener apoyo económico, aún sean formales, bueno, pues la situación lo ha golpeado. Pero se han colocado a través de ProMIPYME, que es una dependencia directa del Estado, que no tiene la misma rigurosidad bancaria, se han colocado más de 8.000 millones de pesos para financiamiento pequeño, desde los 50.000 hasta 7 millones, que son los más escasos, pero son montos pequeños, y eso ha ayudado mucho a las pequeñas empresas. Incluso nosotros hemos registrado en este año mucho más MIPYME que el cuatrenio pasado completo, y también una modalidad nueva que fue MIPYME Mujer, para que la mujer tuviera acceso a ese nicho de mercado con las compras del Estado. Y los que son formales han tenido una inyección de capital a través del Banco Central de la República Dominicana, ya de miles de millones también de pesos, y eso hay mucho dinero en la banca, mucha liquidez para seguir prestando. Ito, con relación al tema, ya esto va de la parte política. Tú has explicado, y cuando se cortó la llamada lo explicaba, el explicarle esto muchas veces a la sociedad, que a veces no lo entiende. Por ejemplo, el pollo subió y se crea todo un debate, subió el pan y se convirtió esto en un tema de principalía. ¿Qué está pasando que a veces esas respuestas y eso que tú explicabas, por ejemplo, con el trigo? Mira, tenemos una situación, nuestro principal suplidor son Canadá, Estados Unidos y México, y ellos han bajado la producción y esto se da una dinámica económica que a menor oferta aumenta el precio. El defender eso, el comunicar eso, ¿qué ha ido pasando? Porque a veces se crean tormentas en un vaso de agua por cosas como esta, que son tal vez simples y que tal vez se necesitan explicar más a la gente, que a veces no entienden la realidad y a ellos lo impactan de una manera directa y a veces no se le explica a la gente de manera correcta. Sin lugar a duda, primero, lo que de una forma u otra tenemos una formación política, primero social cristiana como la nuestra,
y luego porque apostamos a que los resultados sean lo que hablen y que en su momento cuando nos evalúen, pues los resultados estarán ahí. Primero sabemos que hay un grupo en la sociedad que por más explicaciones que se le den, ellos no les interesa entender, lo que les interesa es quitarte y ellos estar ahí para administrar y quién sabe hacer qué con la administración. Hemos visto en estos días como personas que en un momento le hicieron una pregunta similar a la que tú me haces a mí y dijo que aquí no había con quién conceptualizar y hoy día anda haciendo populismo con el pollo. Sí. En una situación donde el país está en crisis, el mundo está en crisis, yo creo que hacer en una coyuntura populismo, una persona que está bien documentado y bien enterado, yo creo que eso va en contra de su propia apuesta de tener después simpatía en el electorado, porque se están dando cuenta que está jugando y tratando de confundir al electorado. Y eso es desde cuando la fundación de la República, ayer celebrábamos la restauración, quizá poco recuerdan aquella palabra que Duarte usaba mucho, que decía los orgopolitas de la época. Los orgopolistas es una palabra compuesta que habla de aquellos hombres que solo se interesan de lo que a ellos les conviene, aunque el país se hunda. Entonces, eso a veces sucede en el ambiente político donde salen con populismo y también confunden a la gente. Pero la verdad siempre, siempre, siempre estará presente. Y por eso el presidente Luis Abinader es reiterativo y nosotros además lo practicamos, que la verdad es insustituible. Eso termina colocando las cosas en su lugar. Quizás tiene un camino mucho más largo, mucho más necesario del tiempo para que se hagan las comparaciones, pero siempre, siempre, siempre será lo correcto, decir la verdad y hacer los análisis correctos. Hito, vamos a explicarle a la población, por favor. Recientemente usted hacía unas declaraciones de que había desarticulado una mafia del combustible en la República Dominicana. Ha habido respuesta por parte de un empresario del transporte. ¿En qué consiste esta disolución o esto que usted ha declarado recientemente de que ya esa mafia fue eliminada? Bueno, si buscan las declaraciones nuestras y la leen, no solamente el titular, porque eso pasa cuando se da una declaración, bueno, alguien la interpreta, otro coloca el titular y de ahí cada cual comienza a ponerla dentro de su escenario y tienen sus razones cada cual. Nosotros nos referíamos a aquella mafia que importaba combustible en barcazas y barcos y entonces en ese momento pues había en República Dominicana un mercado ilegal que no pagaba impuestos. Bueno, ahí está un poco frisado nueva vez. El ministro va en movimiento. Su responsabilidad, la de nosotros acompañando, por ejemplo, al SECON, que es una empresa que nosotros tutelamos de manera como ministerio, tutelamos 14 empresas, pues es muy diferente. Hoy no llegan esas barcazas y hay sometimiento, la justicia lo conoce. Yo creo que aquí mucha gente sabe por qué hay personas presas y de qué se le acusa. Así es. Hito, permítanos nosotros aquí disfrutar en estudio una taza del mejor café que se produce en este país. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, gracias. Lo mejor de lo nuestro. Café Santo Domingo. Hito, ya estamos a más de mitad de año. Las expectativas para un año nuevo, el año que viene, ya con una gran cantidad de personas vacunadas, la economía ha ido respondiendo, los mercados internacionales aperturándose. En materia de industria, de comercio, ¿cuáles son las expectativas para el próximo año? Porque ya me imagino que ustedes están trabajando con el plan operativo del próximo año, que hay que presentarlo junto con el presupuesto, que posteriormente se condensa para que esta a la vez sea presentado en el Congreso de la República.
Expectativas año 2022. Fíjense, ustedes están en una provincia que desde mi punto de vista es privilegiada por la presencia de la zona franca. La primera salida que hizo el presidente al interior del país lo hizo a Santiago, ciudad corazón, y con sobradas razones. Y la primera comisión que creó el presidente fue la comisión del relanzamiento del tabaco, que nosotros encabezamos. La semana pasada incluso estuvimos allá en una reunión en la zona franca, don Víctor Payamera. El relanzamiento del tabaco se coloca en más de un 50% de lo que se producía hace un año solamente en el mercado americano. En términos generales, ha aumentado un 84%. Tanto en la producción, que antes no se apoyaba, y que hemos colocado 721 millones de pesos en la producción local de tabaco, porque se importan 600 millones de dólares anuales, y queremos revertir eso para que sea el campesino dominicano que, labrando la tierra, comience a ser parte de esa exportación del tabaco, y que luego, ¿verdad?, la zona franca sigan en la confección del tabaco, el puro manual o el tabaco mecánico. Y esa es una de nuestras banderas que hoy podemos exhibir. En plena pandemia, recuperar el 100% de los empleos de zona franca y crear unos 15,000 nuevos empleos. Yo creo que es un récord aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso insisto en compararnos con los otros países, con la pandemia y con la situación económica. Nosotros hemos podido relanzar en la confianza, una confianza que se manifiesta ¿de qué manera? Bueno, cuando nosotros llegamos el dólar estaba casi en 60, hoy está en 57 y algo. Las reservas del Banco Central nunca en la vida habían estado en 12,650 millones de dólares en reservas. Y nosotros tenemos ya, gracias a Dios, un relanzamiento en cuanto a la construcción, a la industria, a la manufactura, al servicio y a todo lo que es la dinámica industrial en República Dominicana, que se está comenzando a consolidar en la parte privada. Ahora, el 7 de septiembre, tenemos una actividad donde el sector ya industrial, que va de la mano y mediante el decreto 588-20, el presidente pues nos dio un mandato para hacer de un solo músculo, tanto el industrial como el de zona franca, para que la República Dominicana tenga como objetivo, primero, crear empleos y más empleos, y que estos sean de calidad para todos los dominicanos, que no sea necesario ya tener que ir a buscar una persona en el gobierno o servirle a una candidatura o una caravana para que le den un empleito. No, que puedan tener acceso por su propio mérito a trabajos independientes. Y ese es el objetivo del relanzamiento de la economía y de lo que nos toca a nosotros, que le podemos conversar hoy día desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Hito, se ha hecho mucho énfasis en la recuperación de empleos en el sector zona franca y muchos destacan, como usted acaba de hacerlo, el crecimiento que ha habido en cuanto al tabaco se refiere. Son muchas las empresas que han mostrado crecimiento, el tabaco sobre todo, y aquellos productos como el ron, entre otros, que son productos que, motivados por la ansiedad que se ha vivido durante año y pico de pandemia, pues hay una mucho mayor demanda. Pero ¿hasta dónde ha tenido que reinventarse Zona Franca para poder ser competitivo y estar produciendo y estar en la recuperación que ustedes dan a conocer? Bueno, excelente tu pregunta. La pandemia ha traído una reestructuración de la economía. Por ejemplo, nosotros tenemos en Zona Franca hoy día el posicionamiento mundial del tabaco. Este era un producto tradicional y ha crecido, como ya le señalé, en un 84% en la industria total y un 50% solamente en el mercado americano. Pero nosotros tenemos los dispositivos médicos. ¿A qué se le llaman los dispositivos médicos? En República Dominicana se produce maquinarias desde cero hasta ponerle un hospital para separar el plasma de la sangre.
En República Dominicana se produce la primera prueba COVID aprobada por la FDA, PCR, que da los resultados en 30 minutos y la vinieron a hacer aquí. Se producen 2 millones de pruebas mensuales que se mandan a los Estados Unidos. En República Dominicana se produce todo lo que tiene que ver con el cateterismo, todo lo que tiene que ver con los hilos de suturar en las operaciones, lo que tienen que ver con las herramientas de la sala de operaciones de los hospitales. Eso lo produce en la zona franca del país, porque quizás a veces pensamos que todavía solo hacemos cachucha o pantalones o polocheres. No, nosotros hacemos la más alta tecnología en electricidad, en dispositivo electrónico. Tenemos aquí en Zona Franca producción de joyería, de las más finas que consumen los Estados Unidos. Tenemos abrigo de alta calidad y así ha ido creciendo en expansión la Zona Franca. Tenemos, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, una licorera. Producen el alcohol que es base para producir luego los destilados, y ha subido un 50% la producción y comercialización desde Zona Franca de los alcoholes para exportar. O sea que República Dominicana tiene una gama amplísima de la Zona Franca. Pero no me quiero quedar ahí. Si vamos a la industria, se está inaugurando ya y comienza a producir una fábrica de botellas que va a suplir toda la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe con una inversión de 65 millones de dólares de capital local y capital extranjero. Nestlé, por ejemplo, puso una caldera de biomasa, 75 millones de dólares en San Francisco de Macorís, que fuimos y dimos el Picasso acompañando al presidente. El consumo de cemento lleva a la República Dominicana y a sus industrias, tanto Cemex como la cementera que está en San Cristóbal, en hacer una inversión cada una de 120 millones de dólares para hacer una ampliación de su industria en 2 hornos nuevos, uno cada uno. O sea, estas son muestras del avance de la industria en República Dominicana. Hito, con relación porque a veces se escuchan o vemos cosas, vemos datos desde afuera, el tema de los costos en la República Dominicana, te hemos visto en Estados Unidos, en España, también atrayendo inversiones. Y quienes nos gusta la economía y a veces le damos seguimiento a las cifras, nos encontramos con que hay muchas trabas y hay muchas cosas. Próximamente tendremos nosotros una reforma fiscal, que esperamos que sea una reforma y no un parche. ¿Tienen ustedes como industria, comercio, algún aporte para vializar más las inversiones extranjeras que han sido en los últimos tiempos desplazadas por el tema de remesas y otros elementos, que ha caído de ser uno de los principales ingresos a ser el quinto, cuarto, por ahí, de los ingresos de la República Dominicana? ¿Algún planteamiento con relación a esto para mejorar la seguridad jurídica y otros temas que tienen los inversores con relación a la República Dominicana? Sí, esto es muy importante, y es que el gobierno de los Estados Unidos desde hace varios años se trazó una política igual a la que implementó en los años 80, cuando la Cuenca del Caribe, y llama a sus capitales americanos que están invertidos en Asia, en China principalmente, a que vengan a las Américas. Primero a los Estados Unidos y luego a las Américas. Y a eso le llaman nearshoring, la cercanía de costas. Entonces, ¿qué sucede? Esa inversión para las Américas es un proyecto, para la República Dominicana es una realidad. Por ejemplo, allí en Santiago hay una empresa que se llama Bumba, que hizo una nave ahí en la zona franca de Víctor Payamera y trajo una operación que tenía en China, la trajo para Santiago. Igual pasó con la operación que le señalé hace un rato de los dispositivos para la prueba rápida del COVID. Igual pasó con una industria que estaba en Nicaragua de fabricación de muebles de piel, que vino hace 2 meses y se instaló en Santiago.
O sea, el nearshoring es una realidad en República Dominicana. Capitales americanos que vendrán a buscar mano de obra en las Américas y que vienen a la República Dominicana. ¿Qué pasa? Que los Estados Unidos acaba de aprobar la semana pasada en el Senado 3 trillones de dólares para inversión de capital. Wow. Y que lo ha hecho eso cada vez que tienen algún problema económico o que se han visto envueltos en grandes crisis o en guerras internas, lo que hacen, y es un movimiento de escuelas de economía, de invertir en gasto de capital, construcción, y ya lo está haciendo. Entonces, eso encarece la mano de obra en los Estados Unidos, porque la participación en la construcción paga más caro. Entonces, el ensamble deja de tener ya la mano de obra asequible. ¿A dónde van esas empresas? A las Américas a instalarse. Entonces, cuando vamos y vemos hacia las Américas, ¿qué vemos? Perú acaban de tener un gobierno nuevo, el presidente de Perú nombra a su gabinete y en 24 horas lo tiene que destituir porque se va toda la inversión que hay al piso en la bolsa de valores y hay miedo por la composición y lo que esa gente dicen y en lo que esa gente practican. Si usted se va a Chile, que es un país estable y muy educado, queman los metros, queman las iglesias, queman edificios y ahora están en un proceso de hacer una nueva reforma constitucional que, bueno, no se sabe dónde va a parar. En Colombia se lanzan a la calle en protesta por reformas fiscales y hay muertos y desaparecidos. Cuando vemos en El Salvador un gobierno de derecha, pero que interrumpe en el Congreso con militares y después dice que su moneda es el Bitcoin y no se sabe realmente la estabilidad que pueda llevar ahí. Si vamos a Nicaragua, todo el opositor está preso. Hoy día va a haber elecciones otra vez con un solo partido, con una sola boleta, con una sola propuesta. Si nos vamos a México, tiene sus diferencias, inseguridades. Venezuela sabemos lo que hay. Cuba se lanza a la calle. En Haití matan al presidente. Y tenemos una República Dominicana que avanza con el COVID, que hay estabilidad económica, que hay estabilidad social, que tenemos la mejor interconexión en aeropuertos, en puertos, en personas capacitadas que han participado en diferentes producción de zona franco, de industria. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A qué estamos apostando nosotros? A que esa inversión de capitales frescos, de instalarse, vengan aquí, de darle las garantías, de que aquí hay garantía jurídica, de que se respeta y de que puedan invertir como ha sucedido en ocasiones anteriores. Y yo creo que eso está clarísimo y por eso hace un rato le dije que este es el momento de la responsabilidad. Para hacer política y populismo llegará su momento, que son en las elecciones del 24, si así lo quieren hacer algunos. Pero este es el momento de apostar a que República Dominicana, con el panorama regional y mundial que hay, aprovechemos la oportunidad para crear empleo, principalmente pensando en aquellos que no tienen empleo, ni tienen recursos ahorrados, ni tienen de dónde sacar dinero. Y esa es la apuesta que está haciendo el presidente Abinader y en la que estamos trabajando todos los ministros. Por tu experiencia como político y fuiste varias veces congresista en la República Dominicana, Ito, un tema que viene desde hace mucho tiempo y que estuvo en el Congreso y que hoy día está en el Senado. Estamos hablando del Código Penal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tú entiendes debe hacerse en relación a esto? Lo primero es que esos son temas que van a dividir siempre. Y no solamente República Dominicana. Eso lo van a ver que es un debate permanente. Incluso en algunos países lo quitan y lo ponen. Pasó recientemente en Argentina. Lo quitan, lo ponen, lo vuelven a quitar. Y en Estados Unidos, en cada estado, hay una posición diferente. Yo creo que República Dominicana tiene que salir adelante con el Código Penal. Nosotros no podemos seguir viendo los feminicidios, la ocupación de tierra, el terrorismo, el ácido del diablo que está penalizado ahí y un sinnúmero de cosas con un Código Penal atrasado que no da garantía ni para el ciudadano dominicano ni para la inversión que queremos tener aquí. Y fortalecer a una justicia con códigos y leyes que estén claras, que se implementen, alejando, como se ha comenzado,
desde que llegó el presidente Abinader, alejando la política del Poder Judicial. Y en ese sentido, discutir luego lo que sabemos que va a ser una discusión plena, siempre, con el derecho de todo el mundo a decir y participar incluso, que es el tema de las 3 causales. Así que yo lo que creo es que en este momento se debe de abrazar el Código Penal, salir el Código Penal y abrazar luego y seguir debatiendo las otras iniciativas, entre ellas las 3 causales. Así. Hito, un mensaje final porque no queremos romper el compromiso. Te robamos estos 35 minutos y ese será el acuerdo, porque sabemos que tienes muchas actividades en esta mañana y ya te están tal vez esperando en esta reunión. Un mensaje final desde aquí, saludar y felicitar al equipo de Santiago del Ministerio, encabezado por Vitico Suet, Moisés Cáceres, Dionis Pinales, y ahí está Maciel también, Laura, Maciel, Anico, que son grandes amigos nuestros y que son la cara aquí del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Un mensaje final, ministro, para Santiago, el país y el mundo, que está conectado a Diario 55 y su café. Primero, darle las gracias a ustedes por permitirme estar a través de sus canales con la región del Cibao, mi región. Y como ustedes saben, como va el Cibao, bueno, pues va el país. Felicitarlo también porque es un ejemplo, lo que ya conversamos con el tema de la zona franca y con el tema de la reinserción, empujar por un país que tiene todo el ánimo, toda la fuerza, un país creyente, un país que tiene fe en salir adelante y que ha salido de peores dificultades que esta. Y yo lo que aspiro es a que esa bandera tricolor, ese escudo, ese himno, pueda ser la sombrilla por un tiempo suficiente para que nosotros, con esta pandemia, con el golpeo que trae la pandemia en la economía, con situaciones inesperadas que nadie puede alegrarse y que afecta también a la región del Cibao, como la fiebre porcina, que nosotros podamos como dominicanos todos enfrentarla y salir adelante, en procura incluso de darle oportunidades a aquellos que hoy todavía no tienen la oportunidad de un empleo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando día a día, 24 horas, de lunes a lunes, con una sola opción: hacerlo bien o hacerlo bien, porque no tenemos otra opción, de transparencia, de rendición de cuentas, de institucionalidad. Y que pensemos en eso, en que tenemos la oportunidad como dominicanos de salir adelante. Gracias, ministro. Conversábamos con Víctor Bisonó Asa, mejor conocido como Hito Bisonó, que es el ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Desde aquí, desde Santiago, desde Super TV, Canal 55, le agradecemos la deferencia que siempre ha tenido con este medio para intercambiar las cosas que está haciendo este ministerio para el bien de la República Dominicana. Gracias, Hito, y gracias a ustedes. Los muchachos nos dirán si vamos a publicidad. Éxito y gracias por la apertura y por tener bien claro lo que es un servidor público, que tiene que ser un libro abierto y rendirle cuenta a los contribuyentes, que son al final quienes llenan el erario para que nosotros tengamos servicios como salud, educación y otras cosas. Vamos a ir a la publicidad y ya volvemos con el café de Diario 55. Gracias a Hito Bisonó.
Ya se formó otra tormenta, Henry, aunque no hay amenaza en su trayectoria para la República Dominicana y esta parte del Caribe. Y estamos, hay que recordar, en la temporada ciclónica que concluye el 30 de noviembre, se inicia en el mes de junio, pero ante los cambios climáticos, los científicos, los expertos en meteorología que se reúnen todos los años para designar los nombres de estos fenómenos, entienden de que hay que ampliar el radio, el tiempo, que es de junio hasta noviembre, porque ya hay los famosos atípicos. Todo esto producto de la destrucción que el hombre ha hecho a todo esto que nos permite a nosotros vivir en el planeta, que es el recurso más importante, nuestros recursos naturales, y nos hemos encargado con la contaminación, con todo este tipo de cosas, ir precisamente destruyendo todo esto, y por eso las altas temperaturas que se vienen registrando en los últimos tiempos, todos los años va aumentando. Vimos como recientemente México vivió casi una temperatura de 50 grados centígrados, y nosotros cuando estamos en 34, 33 por ahí, ya estamos sofocados del calor, y esto es producto de todo lo que el hombre ha venido haciendo, y vemos como los océanos, los árticos, esas grandes capas de hielo vienen descomponiéndose, y esto que es el equilibrio en el mundo para precisamente tener una temperatura acorde, van sufriendo todo este tipo de transformaciones, y ahí andan las cosas. Ahí está la próxima tormenta, Henry. Hemos tenido la bendición del Todopoderoso de que se han degradado. La primera Fred entró y impactó en la cordillera central y ahí terminó, y entonces Grace, que también disminuyó su potencial, sí produjo muchos daños, y es que tenemos una tierra saturada, y cuando se producen estos fenómenos con tanta frecuencia y con un tiempo tan corto, suele hacer mucho más daño. Al tener ya la tierra con mucha agua, lo que hace es provocar inundaciones, y hemos visto como calles, y ahí también se deja ver el refajo de muchos que tienen que trabajar en sus municipios por tener los desagües, por tener los invernales, las alcantarillas, como llama uno, en condiciones óptimas. Es prepararnos, no solamente con buscar refugio, buscar lugares, alimentos, es también trabajar, prevenir, que por ahí hay muchos hogares que quedan prácticamente destruidos cuando estas aguas irrumpen en las calles, y al no tener una salida rápida, ahí entonces ya comienza a hacer los daños y a afectar a grandes familias. La gente le envía cosas a uno para dañarle la mente. Me llegó un listado, pero no vamos a hacer. Es importante ese tema que Fran está tratando, y qué bueno que nosotros estamos generando valga la repetición, una generación con conciencia social, con conciencia medioambiental. Para mi generación y tal vez la de más atrás, el tema medio ambiente no era un elemento de importancia. Hoy son los niños muchas veces lo que te hablan de la protección de los animales, de la protección de los elementos ambientales, porque ya desde las escuelas se está formando un ciudadano con una conciencia más crítica con relación a todos los temas. Y es a veces lo que nosotros necesitamos, actualizar el software para entender ese proceso de innovación social, porque nosotros no podemos vivir apegados a cosas de entender que la vida es perpetua, sino que debemos ir renovando. Y qué bueno que se ha ido cosechando, ya las escuelas se da esa formación ambiental para que desde ahí el proceso de reciclaje, que en República Dominicana nosotros necesitamos mucho temple, y tal vez necesitaríamos en un momento un presidente que llegue sin muchas ataduras, de decirle, bueno, aquí se acabó el negocio de la basura, aquí vamos a empezar un proceso verdadero de reciclaje, porque tenemos, qué sé yo, nos gusta mucho parecer cosas y no hacerlas, porque usted se pregunta,
¿por qué no empezamos nosotros desde ya un proceso de reciclaje desde la casa? Que no es nada complicado, es usted tener 3 envases para los sólidos, lo que se degrada y lo que son metales, cristales y no sé qué cosa, y eso mismo nosotros estructurarlo. Vemos un pleito aquí que tienen unos buenos amigos por unos puntos verdes que fueron donados y que se dejaron dañar, porque no le interesa muchas veces a este negocio de la basura, que es un negocio multimillonario y que nos genera en todas partes botaderos de basura que a cada momento. La semana pasada teníamos un tema con el botadero de Tamboril que se incendió y no hacemos más nada que hacer un relleno, que hacer esto, y al poco tiempo esto se desborda y volvemos a tener el tema principal. Lo mismo con el yaque, mucha teoría, muchas cosas, pero al final no vemos nosotros los resultados que tenemos concretos con relación al tema ambiental. Tenemos ahí una cosa que se creó por ley, que es el ministerio, que tiene poco presupuesto y a veces vemos que tiene hasta poco sentido y poca visión, porque tampoco, lo veíamos el otro día con Iluminada, Inmaculada del Plan Sierra, de eso que necesitamos también de empezar a crear técnicos, a formar técnicos en estos temas, porque todo el que maneja el tema medioambiental la mayoría de las veces lo hacen de manera empírica, alguien que ama, que quiere el medio ambiente y se convierte en un defensor, y a veces no logramos nosotros tener ese equilibrio de lo que debe ser el manejo responsable de nuestros minerales y nuestras cosas, y por el otro lado tenemos a veces la radicalización del no se puede, y necesitamos nosotros seguir creando conciencia, nosotros que somos una isla, que a veces no creemos el país del mundo y creemos que somos una pequeña isla del Caribe, y nos toca a nosotros ser sumamente cuidadosos. Nosotros tenemos ahí en Jaina uno de los espacios más contaminados del mundo, en Jaina. Ahí hay unas empresas que producen químicos, que producen baterías, que hacen de ese pequeñito, de ese municipio, ser uno de los espacios más contaminantes del mundo. Hemos ido avanzando, hemos ido creando conciencia, necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir innovando en el pensamiento social, que vayamos actualizando el pensamiento y sigamos nosotros trabajando al planeta, que hoy tenemos unas cosas que son impredecibles, por lo que decía Fran, el calentamiento global y todas estas cosas que se ha generado en el mundo. Gracias a todos por la sintonía del día de hoy, gracias al ministro de Industria, Comercio y MIPYME por haber compartido también con nosotros. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo agradecidos de haber contado con ustedes. Mañana a las 7, Dios mediante, estaremos con ustedes aquí en Diario 55. Feliz resto del día.